Pues bien, eh, siguiendo con nuestra mesa de trabajo, en esta oportunidad, como les comenté, vamos a tener la participación de dos, diría yo, de las dos entidades más representativas del sector legal, donde probablemente muchos abogados en algún momento tendremos que interactuar, y la sociedad muchas veces interactúa y requiere de estas instituciones, sobre todo para mantener justamente estos conceptos de paz social, de justicia. Eh, pero va a ser importante al mismo tiempo poder trasladarle tanto a la doctora Farah Cubillas como al doctor Omar Sumaria algunas de las cuestiones que ya se han venido comentando y conversando previamente en estas mesas, en estos paneles anteriores. No obstante, me gustaría iniciar con que cada uno de ustedes pudiera trasladarnos su perspectiva del sector, cuáles son esas problemáticas que desde sus instituciones perciben que hoy existen y cuáles podrían ser esos planteamientos de solución. Es para nosotros muy importante primero entender la visión que ustedes tienen a nivel institucional. Doctora Farah, me gustaría darle la palabra a usted inicialmente. Buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores. Gracias por la invitación. Em, Voy a hacer solamente una breve reseña de lo que ha sido el Ministerio Público durante los últimos 40 años. Antes, pues, el Ministerio Público contaba con 47 fiscalías a nivel de todo Lima. Estamos hablando de lo que hoy es Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Noroeste. ¿Y cuántos ingresos tenían por año? Por año, un promedio de 700, 800. Hoy día ya no existe, pues, la Fiscalía de Lima Centro. Ahora, Lima Centro propiamente está constituido por Jesús María, Breña, Lima Centro propiamente el dicho, RIMAC. Vimos el día de ayer, me han alcanzado unas estadísticas, teniendo en cuenta de que desde el 15 de junio del año pasado entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Y estamos viendo un ingreso de solo de Lima Centro, que consta de 8 fiscalías corporativas. Cada fiscalía corporativa está a cargo de un fiscal gestor. Cada fiscal gestor está a cargo de 5 despachos provinciales. Estamos hablando de que el año pasado, entre el 15 de junio al 31 de diciembre, han ingresado un promedio de 49.341 denuncias. Eso quiere decir, si cada corporativa cuenta con 5 despachos, 5 por 8, 40. Estamos hablando de 40 fiscalías en menos de 6 meses tienen un ingreso de 49.341 denuncias. Así es. Esta sin contar con las denuncias que nosotros venimos arrastrando de años anteriores. ¿Por qué? Por falta de cooperación de las entidades a las cuales nosotros necesitamos informes, que son nuestros proveedores, entre comillas, ¿no? Proveedores de información. ¿Qué estamos hablando? Para un levantamiento de secreto bancario necesitamos emitir la resolución, el juez nos aprueba, nosotros solicitamos a las entidades bancarias el informe y esto demora. Aunado, si solicitamos levantamiento de secreto secreto de las comunicaciones, es otro tanto. Las empresas de telefonía demora un buen tiempo. No contamos con el personal suficiente para poder atender toda nuestra carga laboral. Estamos hablando asistente de función fiscal, estamos hablando de fiscales adjuntos, estamos hablando de psicólogos, estamos hablando de médico legistas. ¿A qué viene esto? Bueno, todo creo que nos centramos en una palabra que es presupuesto. Antes
El Ministerio Público, estoy hablando con el código de 1940, antes del nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigencia en el 2006. Comenzó con Guaura. Al comienzo se implementó todo Guaura. Había fiscales, habían asistentes, suficiente. Creo que no transcurrió 2 años y que colapsó. Guaura colapsó. Recuerdo mucho en una pasantía que hice en Huacho, las diligencias cuando era presencial. Diligencia, ingrese. ¿El fiscal? ¿Dónde está el fiscal? No hay fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal estaba teniendo otras diligencias. Entonces, ¿el fiscal qué pasa? Tiene que participar en cada una de las diligencias porque si no, no se va a considerar eso en las audiencias. Ese era el problema. Reprogramar una diligencia, una audiencia, toma tiempo. Si nosotros, en aquel entonces, cuando estaba el decreto legislativo puesto 1194 y el otro, en los casos de presentación de cargos, nosotros solicitamos una fecha determinada y después de 3 o 4 meses nos notificaban para la audiencia. Imagínense ustedes ahora. Todo es oral. Antes todo era escrito. ¿Qué pasaba? Antes nosotros presentábamos la denuncia ante el juzgado emitía su autoapertorio, detención, comparecencia, nosotros asistíamos solamente en los casos de diligencia al juzgado, con nuestro juzgado homólogo, o sea, un juzgado. Con estos nuevos decretos que entró en vigencia antes del nuevo Código Procesal Penal, ¿qué pasaba? Nosotros estábamos en todo sitio y no estábamos en ningún lugar. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos ya no con un juzgado, sino trabajamos con 47 juzgados, además de los juzgados de flagrancia. Y bueno, la ciruela a la torta. Estos juzgados de flagrancia estaban en Surco, están en Surco. Entonces, imagínense, los casos de peligro común, juzgado de tránsito, otra sede que estaba por aquí, por el centro. Entonces, teníamos que participar en las diligencias del juzgado homólogo, teníamos que participar en las diligencias de requerimiento en los 47 juzgados de forma indistinta, teníamos que participar en las diligencias de los casos de flagrancia. ¿Con cuánto personal contábamos antes del 15 de junio del 2021? Solo fiscal provincial, 2 adjuntos, 3 asistentes de función fiscal y un asistente administrativo. Ese era nuestro personal. Después del 15 de junio, contamos con 4 fiscales adjuntos, 4 asistentes administrativos y 2 asistentes administrativos, 4 en función fiscal y 4 fiscales adjuntos. Y aún así, no podemos con la carga. Muchas personas, muchos abogados, y aquí viene la razón de ser, creo, de la reunión y que he estado conversando, escuchando a ustedes muy atentamente, que hay que tener en cuenta mucho la ética profesional. A veces nuestros colegas se dejan llevar quizás por los clientes que dicen, esto tiene que ser así, y los colegas ciertamente pienso que no se imponen, esto no puede ser así, y terminó la conversación. ¿A qué viene todo esto? Porque muchas veces se presentan denuncias que no tienen razón de ser. ¿Y esto qué cosa hace? Que nosotros tengamos que emitir una resolución. Y es entretenernos en casos que no tienen, que no tienen razón de ser, y esto lo que hace a la larga es entretenernos. O sea, tenemos casos en que no tienen razón de ser. Por ejemplo, no voy a decir la institución,
Se supone que solicitan un informe legal. El informe legal se supone que debe decir, los hechos han ocurrido tal fecha. Presuntamente, estos hechos han prescrito. ¿Qué razón de ser tiene para que vaya al Ministerio Público? No hay razón. Pero nosotros tenemos que emitir una resolución. Tenemos que emitir una resolución. Emitir una resolución es gasto para el Estado. Primero, es personal, gasto para el Estado, es una serie de problemas e inconvenientes y todavía de YAPA presenta recurso de queja. ¿Qué quiere decir? Más trabajo para el superior, porque también tiene que emitir una resolución. Hay algunos abogados también que saben que el hecho no constituye delito por una u otra razón. Puede ser que el hecho sea materia civil, pero bueno, vamos a ver qué cosa conseguimos ahí. Y eso tampoco no es, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Yo he estado mucho tiempo en una fiscalía provincial. Estar en la fiscalía provincial significa convivencia con el personal, comunicación con todo el personal. Y a veces lo que teníamos que hacer era, ¿qué cosa? Vamos a tratar de solucionar el problema. Tratar de solucionar el problema, aunque no tenga un matiz penal, tratemos de solucionar el problema. Porque a veces lo justo no es legal, ni lo legal es justo, ¿no? Y entonces lo único que hacíamos era convocar a las partes para que conversen, para que solucionen el problema que han presentado a la fiscalía. Porque les decía a ellos, ¿no? ¿Usted cree que yo formalizando voy a solucionar el problema? No lo voy a hacer. Ustedes van a hacer igualito. Archivando voy a solucionar el problema, tampoco lo voy a hacer. Porque van a seguir en la misma. ¿Qué les parece mejor? Ustedes se ponen de acuerdo, conversan y todo. A veces quizás hace falta un poquito de falta de comunicación. A veces, ¿no? Y cuando se ve ante una autoridad, ya cualquier persona tiene que ceder. Alguno de los dos tiene que ceder por partes. Otro de los problemas que nosotros tenemos, como bien lo ha dicho, es el tratar con el personal. Definitivamente tiene que ser un personal calificado el que ingrese al Ministerio Público. Personal calificado quiere decir aquel que tenga vocación. No para un maltrato de repente pueden decir, oh, me estoy quedando hasta las 12, 1 de la mañana. No, sino tiene que gustarte. El trabajo tiene que gustarte, definitivamente. La que habla ingresó a la fiscalía como practicante desde muy joven, ¿no? Desde cuando estaba en la universidad. Y me gustaba mucho el trabajo. Poco a poco fui escalando y bueno, ¿no? Hasta el cargo que tengo en la actualidad. Una cosa es tener a cargo 5 personas, 8 personas. Y otra cosa es tener a cargo un promedio de 40 personas. Y quizás un poco más. Todos los fiscales, todo el personal son de diferente característica y uno tiene que tratar de tener un poco de empatía, ¿no? Son formas de trabajo, definitivamente. Mi experiencia en una fiscalía provincial ha sido muy llevadera. Doy gracias al personal con quien trabajé y con el que trabajo actualmente, porque nos organizamos de manera tal que el trabajo en verdad no era trabajo. El trabajo era, ¿qué cosa? Tratar de solucionar los problemas, los inconvenientes, y no solamente del trabajo propio, ¿no? Sino también de cada uno de nosotros, ¿no? Si teníamos que salir en la fiscalía, no hay de que mi horario de trabajo de un fiscal provincial o de un adjunto es de 8 de la mañana a 4:45. No, porque tenemos investigaciones en la que en algunos casos se solicita sin estar de turno, se solicita pues
una detención, un allanamiento, y tenemos que estar presentes. Y el policía, el personal policial viene a cualquier hora, coordina por teléfono. Si tenemos que salir en la madrugada, saldremos en la madrugada. O sea, no hay forma, no hay forma. Pero la satisfacción es hacer un buen trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Realizar un buen trabajo. Mi experiencia en la fiscalía donde he desarrollado, me he desempeñado, ha sido muy satisfactoria. Trabajar también con personal policial también ha sido muy satisfactoria y muy enriquecedora, en la que hemos podido ambos aprender, pero necesitamos más. Otro problema tenemos nosotros de infraestructura. Hace 40 años nosotros nos movilizamos, pues, Ministerio Público, Centro Cívico, cruzábamos la pista, Palacio de Justicia. Ahí se encontraban los 47 juzgados. Ahora, bueno, se ha distritalizado y, bueno, en definitiva tendríamos que desplazarnos, vamos a decir, aclarar las cosas, al centro. Pero gracias a Dios, tenemos nuestras herramientas tecnológicas que podemos estar en todo lugar. Y esto es gracias a que cada uno de nosotros hemos tratado en lo posible de aprender. Si antes solamente nosotros sabíamos manejar el Word, ahora tenemos que aprender a manejar el Meet y hacer las grabaciones y todo eso. ¿Eso con qué vino? Con la pandemia, con el estado de emergencia. ¿Tuvimos que avanzar el trabajo? Sí, tuvimos que avanzar el trabajo. ¿Y cómo lo hacíamos? ¿A través de qué? De WhatsApp o videollamadas. Y así es como trabajamos a nivel policial, porque en las dependencias policiales no tienen servicio de Internet. Ahora, ¿cómo se realizan las entrevistas de las audiencias con detención del Poder Judicial con la policía? Estamos de turno nosotros, a la policía le decimos, por favor, lo tengan en custodia hasta la audiencia. ¿Y la audiencia cómo se realiza? Se realiza por teléfono celular, no hay otra. Ese es el problema que tenemos nosotros actualmente en el sistema judicial. Y cualquiera diría, no, ¿dónde está todo el personal? No hay personal policial. No hay personal policial. Y esa es nuestra realidad. No hay personal policial, no tenemos los fiscales que necesitamos, ¿no? Personal asistentes de función fiscal no tenemos. ¿Por qué? Porque se les presentan a ellos una mejor oportunidad en alguna dependencia privada. Se van los mejores elementos, se van. Y bueno, no podemos nosotros tampoco recordarles ese derecho de buscar su mejoría. Entonces, para eso nosotros también habíamos planteado como una alternativa de solución, ¿no? De que se incentive más el voluntariado, porque tuvimos un tiempo voluntariado personal egresado que deseaban ingresar a la fiscalía sin remuneración, porque los desigristas sí reciben remuneración. Entonces también estamos planteando la posibilidad de que quizás el último semestre de la facultad, los alumnos, los mejores alumnos, puedan saber cómo es el trabajo de fiscalía y de repente por ahí podríamos rescatar uno que otro, ¿no? No sé qué es. Correcto. Sí, bueno, escuchando, creo que para algunos, al menos para mí, ha sido la primera vez que escucho de viva voz realmente todo lo que en la internet, mucho la sociedad, el empresariado, el abogado privado no conoce realmente, y a veces es como que miran solamente lo que pueden ver, que es básicamente lo que no reciben. En esa línea, Omar, me gustaría también tener tu perspectiva. La lectura de Farah ha sido una lectura interna del Ministerio Público y las problemáticas que han tenido. Me gustaría, en tu caso, conocer tu perspectiva, tu análisis, digamos, y cuál es la visión que tú tienes al respecto. Okay. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, no. Perfecto. ¿Me permiten compartir una presentación? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Omar Sumaria, soy secretario técnico de la Comisión Nacional de Implementación del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial para el año 2020-2030. Siempre recuerdo un evento en el cual, que es una maldición gitana que me persigue,
que me tocaba hablar último, ¿no? Y se le pregunta al presidente de la mesa cuánto tiempo dispongo. Dice, usted puede hablar todo lo que quiera, pero en 5 minutos todos nos vamos. Entonces, voy a tratar de ser breve y apurar esta presentación. Un poco nervioso, porque desde que empezó la pandemia nunca he vuelto a dar una exposición presencial. Y esta es la primera vez que otra vez regreso a los auditorios abiertos. ¿Me permites la presentación? ¿Ya está en pantalla? Bueno, quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Lima, en especial al doctor Wilfredo Murillo, por esta invitación y permitirme compartir este espacio con todos ustedes y con la doctora Fara Cubillas en esta mesa. Bueno, vamos a hablar un poquito del Poder Judicial, ¿no? Para el año 2020-2030. Algunos datos. El último Roll of Index, elaborado por el World Justice Project, ese es un sistema de medición de los sistemas de administración de justicia a nivel mundial, donde el valor óptimo es 1 y el valor mínimo es 0. A nivel mundial, el primer puesto lo ocupa Dinamarca, que tiene 0.9, y el último puesto, el 133, lo tiene Venezuela. A nivel regional, el primer puesto lo tiene Uruguay, que está a nivel mundial en el puesto 22. El Perú se encuentra en el año 2016, está en el puesto 65. Para el año 2018 había subido al puesto 60, pero para el 2020 bajó al puesto 80. Esta bajada de puesto tiene que ver mucho con los temas de corrupción que ha habido a nivel general en todas las instituciones del Estado. Sin embargo, los factores críticos en el tema de administración de justicia son la corrupción, la demora en las investigaciones, la demora en los plazos procesales, los retrasos injustificados, tanto en lo civil como en lo penal, y la falta de cumplimiento de las sentencias. Y es sobre esos factores críticos que se deben desarrollar las políticas de desarrollo de un sistema de administración de justicia. Este sistema de medición, el Roll Index, toma contacto directo con los usuarios de justicia, llámese litigantes, abogados, empleados, jueces, etcétera, y de ahí es que pone esa calificación. Teniendo en cuenta ello, ¿no? El otro problema son los recursos económicos. El promedio que recibe el Poder Judicial del Presupuesto General de la Nación es entre 1.50 y 1.62, ¿no? Pese a que en la Constitución del 78 decía que tenían que recibir hasta el 2%, me parece, o 4%. Y este presupuesto, pues, es muy ínfimo comparado con otros sectores del Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a Economía, que tiene el 13.38%, Transportes y Comunicaciones, que tiene el 7.4%, Interior, Salud y Vivienda, Defensa, que se encuentra en el 4.6%. Es decir, los recursos son ínfimos, tomando en cuenta que para el año 2021, para el año 2020, ¿no? Se solicitó 7.000 millones para el Poder Judicial. ¿Y cuánto dio el Ministerio de Economía? 3.500. O sea, la mitad de lo que se cita. De esos 3.500, 2.000 millones son de recursos ordinarios, es decir, lo que tiene que cobrar el Poder Judicial por tasas, etcétera. Con lo cual, pues, ya genera una mala percepción en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si bien la Constitución dice que la justicia es gratuita, ¿no? Cuando pagan tasa y pagan seguro de identificación, no es gratuita. Pero es lo que exige el Estado, ¿por qué? Porque parte de ese presupuesto, esos 3.000, 2.000 tienen que ser financiados por el propio Poder Judicial. Entonces ahí tenemos un contrasentido, ¿no? En el tema de recursos económicos. Y eso tiene una gran implicancia, ¿no? Con el tema de los recursos humanos. A nivel nacional tenemos un promedio de 8.000 jueces y tenemos 24.000 empleados, lo cual significa 3 empleados por cada juez. Estaba conversando con el doctor Murillo acerca de los niveles salariales. Yo creo que los niveles salariales, tanto en los cargos, digamos, jueces especializados, superiores y supremos, son atractivos para la mayoría de los profesionales, pero son pocos, ¿no? Pero en el tema de la sociedad jurisdiccional, las remuneraciones sí son muy bajas. Son muy bajas, ¿no? Tienen en cuenta que, por ejemplo, el jefe de gabinete del Poder Judicial gana 12.000 soles, mientras que el jefe de gabinete de un ministerio gana 25.000 soles. ¿Por qué duplican? Duplican en los ministerios por el sistema FAP, ¿no? O sea, el apoyo que hay del Banco Mundial, el cual no lo tiene el Poder Judicial. Y entonces eso crea un contrasentido. ¿Por qué? Porque, como bien decía la doctora Cubillas, el personal del Poder Judicial es muy volante. Van, se capacitan, agarran cierta experiencia y luego buscan mejores sueldos en entidades privadas o otras entidades públicas, ¿no? Y entonces no se puede retener ni promover al mejor personal. Luego tenemos el tema de la carga procesal, ¿no? El tema de la carga procesal históricamente, actualmente debe estar en 5 millones. De esos 5 millones, ¿qué implica? Que solo se puede atender el 50% de la carga procesal. Es decir, para el próximo año tendremos 2.5 más 5 millones, 7.5 millones. Y así va a ser una espiral, ¿no? Que nunca va a acabar. Generalmente las políticas de descarga procesal se enfocan a hacer comisiones de descarga o equipos de descarga, pero eso en verdad no es una solución. ¿Por qué? Porque el sistema sigue siendo ineficiente. Entonces, cuando se crea una comisión de descarga, ayuda al órgano que está, digamos, con sobrecarga, pero una vez que se retira esa comisión o ese equipo, otra vez el sistema vuelve a inflarlo. Y por otro lado, crea incentivos perversos,
¿Por qué? Porque muchos órganos justamente se dejan cargar para que después los ayuden a descargar, ¿no? Entonces, esas no son políticas adecuadas, sino se tiene que buscar un sistema eficiente. El promedio de expedientes, ¿no? De trámite por un órgano jurisdiccional son de 1.789. ¿Eso qué significa? Que en teoría cada juez tendría que resolver 4 expedientes por día, incluyendo sábados, domingos, feriados y vacaciones, ¿no? Entonces, lo cual se vuelve también en un imposible. El costo de un expediente antes, cuando era escrito, era de 3.054 soles. O sea, al erario público le cuesta el trámite de un expediente, cuando era en forma escrita, más de 3.000 soles, ¿no? Bueno, son datos que tenemos. Esto también implica una alta litigiosidad. ¿Por qué? Porque 5 millones de expedientes en una sociedad de 33 millones de peruanos, en una familia, digamos, promedio de 4 personas, significa que por lo menos en cada familia hay un expediente judicial. Entonces hay una alta cultura de conflictividad y litigiosidad. El índice de aprobación del Poder Judicial es otra debilidad, ¿no? Históricamente nunca supera el 25%. ¿Okay? Siempre va a ser así, solo no supera el Congreso digamos, en falta de aprobación. Sin embargo, cuando hay un hecho, digamos, mediático, tipo el último caso que ha habido de esta niña que ha sido violentada sexualmente, la descarga va hacia el Poder Judicial. Si queman a una persona, la descarga va hacia el Poder Judicial. O sea, todo lo malo que pasa, siempre la culpa la tiene el Poder Judicial. Y entonces baja el índice de aprobación al 15, 12, 11%. O sea, todo lo malo siempre se enfoca hacia el Poder Judicial, sin entender que es parte de todo un sistema de administración de justicia, en el cual está involucrado no solo el Poder Judicial, sino la Policía Nacional, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, etcétera, ¿no? Pero bueno, es el enfoque que tiene la gente generalmente hacia el Poder Judicial. Entonces, esos son los elementos sobre los cuales habría que trabajar para un tema de reforma. Y esta situación se agrava con el tema del COVID-19, el cual, pues, de manera abrupta implementó drásticamente sistemas virtuales de atención. Programas de juez de escucha, audiencias virtuales, notificaciones electrónicas, etcétera. Para lo cual el Poder Judicial todavía no estaba capacitado. Si bien se estaba trabajando en el tema del expediente electrónico en años anteriores, todavía no estaba implementado. Entonces había una falta de cultura en el tema de la cultura digital, falta de ambientes propicios, no había dinero para contratar programas en los cuales se puedan desarrollar este tipo de sistemas, colgándonos de Google Meet o cosas por el estilo. O sea, fueron parches de emergencia, ¿no? Lo cual se agrava ya con los problemas estructurales que han habido. ¿Cuál es la oportunidad del Poder Judicial ante todo esto, no? Bueno, trabajar en 3 ejes transversales, que son los ejes transversales del plan estratégico. Uno, el acceso a la justicia. ¿Qué significa el acceso a la justicia? Significa tratar de eliminar o reducir por lo menos todas las brechas que haya de tipo lingüístico, de tipo de género, de tipo cultural, de tipo económico, de tipo tecnológico, para que la gente pueda acceder al sistema de administración de justicia. Luego tenemos el tema de la cultura de integridad. La cultura de integridad, ¿no? Que justamente promueve esta cultura de integridad y lucha contra corrupción en el interior del Poder Judicial. Y finalmente la modernización y autonomía institucional, lo cual implica no solo una modernización de los despachos judiciales, sino una modernización de la gestión administrativa, que son los 3 ejes sobre los cuales se debe desarrollar el Poder Judicial. Para esto, la Corte Suprema de Justicia en el año 2019, claro, en el año 2019, comenzó a implementar lo que se llama el Plan Estratégico Institucional, que es un documento maestro con una visión a largo plazo de 20 a 30 años, en el cual el lema es: el Poder Judicial se reforma a sí mismo. Porque siempre se han creado organismos como la Corte Nacional por la Justicia o el Consejo de Justicia, en el cual vienen elementos externos del Poder Judicial y tratan de formar el Poder Judicial, ¿no? Poniendo problemas a veces que no hay o soluciones que ya se han dado, sin tener en cuenta la propia perspectiva del Poder Judicial. Entonces, este plan estratégico institucional que desarrolla la Corte Suprema, con el apoyo de una universidad prestigiosa privada y del CEPLAN, ¿no? Se supone que es el documento maestro para los próximos 10 años, y de esta manera cualquier gestión que venga tiene que alinearse con ese plan y sus planes de desarrollo, y no sean políticas aisladas o populistas o del momento. Una de estas políticas, pues, es la justicia digital, ¿no? Que tiene que ver con la innovación tecnológica. Muchos han escuchado de expediente electrónico, EGE, pero ese es un piloto que se inició sin presupuesto. Es decir, en el año 2017, la gestión de ese entonces rascó la olla y consiguió 7 millones, ¿no? De saldos. Y con esos 7 millones comenzó a implementar este expediente electrónico. Pero el problema de ese expediente electrónico es que el sistema de bases de datos con el cual se desarrolla es el famoso SIC, que es antiguo, lo conocen, ¿no? ¿El SIC qué cosa es? El SIC solo es la transformación digital de lo que antes era el libro Toma Razón. El libro Toma Razón era un libro donde tú ponías todos los actos procesales. Bueno, eso pasó a una hoja Excel. Y luego se sumaron toda la base de datos de todos los juzgados. O sea, es un monstruito Frankenstein, ¿no? Entonces, esa base de datos no sirve para un expediente electrónico. Pero con eso se inició.
¿Qué fue lo bueno de este piloto? Que con esa experiencia se fue al extranjero, el mismo Poder Judicial, y consiguió el financiamiento del Banco Mundial por 100 millones para un verdadero expediente electrónico. Otra vez falta de apoyo del gobierno central. Fue el mismo Poder Judicial quien tiene que tocar las puertas. Se consiguió el financiamiento y el tema de la pandemia hizo que se paralice el proyecto. Ya una vez superada la pandemia, otra vez está entrando en el expediente electrónico. Que el expediente electrónico no significa digitalizar el expediente, no significa fotocopiarlo y ponerlo en PDF, no significa notificar electrónicamente. Eso solo es una parte de lo que se llama el músculo digital del expediente electrónico, sino que tiene algo más importante, que es el músculo informático. El músculo informático justamente tiene que ver con esa base de datos que dé información actualizada, que no sea contingente, que sea veraz y sobre todo en breve tiempo de todo el sistema de organización judicial. Y eso a su vez ayuda para la toma de políticas o decisiones en política jurisdiccional en tiempo real. Porque ahorita el sistema de administración del Poder Judicial es departamentalizado y jerarquizado. Por lo cual, para tomar una decisión tengo que pedir informe a un departamento, otro departamento, otro departamento, otro departamento, y tal vez cuando llega la información, el problema ya cambió, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de un verdadero expediente electrónico y de una justicia digital. No solo tiene que ver con la parte del desarrollo procesal, sino con el sistema de información y la base de datos de este Poder Judicial. Y esto se está desarrollando en dos aspectos, ¿no? Con el financiamiento del BID a través del eje penal y del Banco Mundial a través del eje no penal. Tenemos plazo 5 años y en eso se está trabajando. Todavía no hay mucha, digamos, resonancia, porque todavía está trabajando lo que se llama la arquitectura y diseño del negocio, en el cual se tiene que ver un flujo común para todos los expedientes en todas las ramas, y de ahí recién comenzar a desarrollar lo que se llama las torres por cada especialidad. Y ahí también tenemos que ver con otros actores, Policía Nacional, Ministerio Público, de acuerdo a la especialidad. Bueno, les comentaba pues que el Plan Estratégico Institucional de Poder Judicial del año 2020 a 2030 se basa en 4 planes generales. Primero, el Plan de Reconciliación Social, por el cual justamente, ¿no?, lo que se pide es que el Poder Judicial se acerque a la sociedad, no sea ajeno, sino que se reconcilie con el verdadero usuario del sistema, que es el público. Luego, el plan de reformas constitucionales y legales, como reforma de orgánica, reforma de la carrera judicial, reforma de presupuesto, etcétera. Luego, el plan de reingeniería institucional, que tiene que ver con la parte administrativa. Y el plan de fortalecimiento de recursos estratégicos, creando una nueva visión, ¿no?, y una nueva visión y misión para el Poder Judicial, pero cuyo lema, les repito, es el Poder Judicial se reforma a sí mismo. Estos planes generales se desarrollan a través de 14 planes funcionales, ¿no? Este plan estratégico está dividido en, se ha cambiado pues el plan, ahora son 8 objetivos estratégicos institucionales, ¿no?, que tienen que ver con la parte jurisdiccional, que tienen que ver con la parte administrativa y que tienen que ver con la parte financiera presupuestal. Cada objetivo tiene una acción estratégica y esto se desarrolla a través de 14 planes estratégicos. Primero, el plan tenemos de gestión de procesos, el plan de desarrollo de personas, el plan de fortalecimiento de la cultura organizacional, el plan de gobierno digital, el plan de gestión de la calidad, el plan de control institucional, el plan de reforma en materia procesal, el plan de reforma de imagen institucional, el plan de fortalecimiento del sistema presupuestal, el plan de investigación y doctrina jurídica y el plan de infraestructura e inversiones, que a veces se suman con otros 4 planes. Bueno, todo esto está en camino. Ustedes dirán, qué bonito, ¿no? Pero es que recién estamos empezando, ¿no? Otra vez, la pandemia hizo que se postergue este desarrollo. El tema es que esto significa un trabajo en equipo, en el cual debe estar involucrado todas las instituciones y unidades que se desarrollan dentro del Poder Judicial, llámese comisiones, unidades, equipos técnicos de implementación de los nuevos modelos procesales como el BOETI penal o la nueva ley procesal del trabajo o la ley de violencia familiar o oralidad civil, etcétera, ¿no? Todos tienen que trabajar en conjunto justamente para desarrollar esta temática. No es un plan aislado, no es algo que depende solo de la presidencia, sino es un desarrollo en conjunto de todo el Poder Judicial, en el cual tienen involucrado todos los que participan. Sin embargo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque el tema del desarrollo del Poder Judicial depende del compromiso de todos los peruanos, sociedades, abogados, universidades, instituciones, etcétera, ¿no? Como dice al final, con el compromiso de todos y una visión de futuro, tal vez podemos lograrlo. Muchas gracias. Pues yo creo que es muy enriquecedor tener la posibilidad realmente de conocer esta lectura interna que tienen ambas instituciones transversales e importantes para nosotros como sociedad. Vengo a 2 escenarios y una pregunta muy, muy importante que creo que podría ayudar. ¿Ayudaría mucho que el abogado
que ejerce la profesión, creo que la respuesta va a ser obvia, pero me refiero, ¿cómo hacer para que se evite este tema? En caso, usted comentó de la carga procesal, existen tantas denuncias por parte de los abogados que saben que no va a proceder probablemente, o del mismo ciudadano, tener algún filtro previo, y en el caso del Poder Judicial entiendo que también la carga procesal, no sé si será el mismo tema de que a veces hay probablemente demandas o acciones que finalmente lo único que hacen es justamente eso, ¿no? Aumentar la carga sabiendo que finalmente en la práctica no se va a dar. ¿Cómo podemos hacer para que los que están en el sector privado, tanto las empresas, los abogados independientes o los mismos estudios, puedan evitar? Yo sé que es un tema ético, pero se me ocurren a mí algunas ideas, pero me gustaría escucharlos a ustedes. O sea, ¿cómo hacer para frenar este tema? Porque el problema de ustedes es, oye, tengo mucha carga procesal, necesito más personal, necesito más infraestructura, necesito más esto, pero todo se origina finalmente porque la sociedad, y este concepto que hablaban de la sociedad es litigiosa, lo venían diciendo ayer en uno de los paneles, uno de los panelistas decía, oye, realmente el problema es justamente eso, tenemos una sociedad muy litigiosa, muy conflictiva, y después viene el abogado y el abogado tiene que a veces pues hacer lo que manifiesta, ¿no? El tema de atender al cliente. En primera línea, ¿cómo podríamos ayudar o qué podríamos pedirle al privado, a la sociedad, para realmente ayudar a que el problema no sea creciente? Porque el problema parte por la carga, parte por la necesidad de tener más recursos porque existe una mayor demanda tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. ¿Cuál podrían ser, digamos, esa visión o esa respuesta inicial que podríamos solicitar justamente a estos entes que requieren de parte de ambas instituciones? Bueno, considero de que, como acaba de exponer el doctor Somaria, para recibir una denuncia, el Ministerio Público para recibir una denuncia no necesita la firma de abogado. Nosotros tomamos conocimiento de un hecho a través del televisor o cualquier medio de comunicación, ya sea por internet, cualquier medio de comunicación. El problema es qué pasa cuando el usuario acude donde un profesional. Considero que ese ya es cuestión ya de ética del profesional, ¿no? Porque no veo alguna otra salida, ¿no? Porque cualquier persona puede acudir al Ministerio Público a presentar la denuncia sin firma de abogado. Y ahí para complementar, estoy soltando una idea, por favor, espero que no lo tomen a mal mis colegas. ¿Es posible realmente tener un registro de los abogados que presentan denuncia y que tengan un ratio de, digamos, por lo menos al menos darle visibilidad cuál es el abogado que tiene esa mala práctica de sentar denuncias por sentar denuncias por sentar denuncia? ¿Ayudaría en algo a disuadir esa mala práctica que se tiene? Ahí, Omar, te pediría que a la par de la pregunta previa puedas ver si también este escenario podría ayudar en algo. Ok. Como bien lo había dicho hace un momento, el problema del Poder Judicial siempre se reduce a dos propuestas, más recursos y más personal, pero es lo que no te van a dar nunca. Cuando hubo un incremento de tema de violencia familiar, recuerdo que se sentó una mesa de trabajo y estaba el ministro de Educación, estaba el ministro de la Mujer y todos los ministros sabidos y por haber, ¿okay? Todos los ministros del sector. Y le echaban la culpa al Poder Judicial porque no se atendía a esos problemas. Entonces el presidente que estaba en la gestión de ese tiempo le dijo, bueno, cada juego de familia cuesta 7 millones de lunes a viernes y 9 millones de lunes a domingo. Dame 9 millones o 18 millones y yo pongo un jugador más. El tema es que el 28 de julio de ese año salió una ley, creas el sistema integrado de protección de violencia familiar, pero sin recursos, hazlo con tu propia plata. Lo cual no es una respuesta, ¿no? O sea, es vestir un santo para desvestir otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo creo, más que el tema ético, es devolver racionalidad a los flujos procesales. ¿Qué significa esto? Pongo un ejemplo, el tema de oralidad civil. En el tema de la civil cambia el esquema. ¿Por qué? Porque el proceso civil ha sido tan tergiversado y naturalizado que crea los incentivos perversos justamente para el litigio. El tema de que sea un proceso tan escrito, tan dilatado, crea esos escenarios, ¿ok? Para el trabajo oculto, el trabajo detrás de bambalinas, ¿no? Entonces la gente no busca el abogado litigante, busca el abogado que tenga contactos. Primer incentivo para el tipo de procesos. En el tema de la oralidad no, se cambia por una dinámica interactiva en la audiencia preliminar.
Entonces, en esta dinámica interactiva de la audiencia preliminar, el abogado tiene que presentar el caso, subcentrar el caso, en fin, un conjunto de herramientas teóricas técnicas, lo cual implica mayor capacitación. Al implicar mayor capacitación, tiene que subir sus costos, que está gastando en educación, pues no va a ser un abogado más caro. Ya no es el abogado que solo firma, ¿no? Sino el abogado que pueda participar. Ahora, la participación en la audiencia hace un control directo de la parte, porque la parte va a saber por qué perdió o por qué ganó. Un abogado que se desarrolla bien en la audiencia va a saber por qué va a ganar. Un abogado que se desarrolla va a saber por qué va a perder, toda vez que tiene la posibilidad de que la sentencia sea inmediata. Y entonces creo que crea incentivos para ganar el caso. Por lo tanto, el abogado solo tomará casos que pueda ganar. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca un abogado a sus clientes? No lo saca de una página de internet, no lo saca de repente tarjetitas. La profesión legal es un boca a boca. Y entonces hay una tendencia. De un caso que tú ganas, 3 personas se enteran. De un caso que pierdes, 13 personas se enteran. Por lo tanto, con incentivo, ganar casos o buscar casos que puedas ganar. Entonces, racionalizas tu participación, subes tus costos y de esta manera el litigante que quiera participar en un proceso, digamos, con esta dinámica, tendrá que pagar más. Y entonces, al pagar más, toda gente racional dice, solo invierto cuando tenga razón. Y de esta manera saco todas las demandas trash o demandas basuras. El objetivo de la oralidad no es la descarga ni la celeridad, sino es la racionalidad del sistema. Ahora, como es un proceso civil en el cual supuestamente hay equiparidad en el poder de negociación, siempre buscando al abogado que negocie fuera del proceso, el incentivo es para negociar, no para ir al proceso. No solo ir al proceso cuando tenga razón. Si no tengo razón, trato de mantener mi ventaja fuera del proceso o de conseguir una solución menos gravosa fuera del proceso. Y entonces, ¿eso qué hace? Que destine estos recursos para otros sistemas procesales en los cuales sí hay una tutela social, familia, penal, etcétera, ¿no? Entonces, eso es volver ágil con los mismos recursos que tenemos. Esas son estrategias, ¿no? Que no tiene que ver atrás con la ética, sino con darle racionalidad a los flujos procesales. Esa es una estrategia, ¿no? ¿Okay? El otro tema es la digitalización. La digitalización también, una comunicación más rápida, ¿no? Hace que también se pierdan esos espacios muertos que generan corrupción. Y por lo tanto, si sumas un sistema eficiente más una digitalización del expediente, entonces creas incentivos para litigar solo cuando tengas razón, invertir recursos cuando tengas razón. Y salir fuera, ¿no? Aquellas demandas tipo amenaza. ¿Por qué? Porque el sistema procesal tiene un problema que se llama el costo marginal de inducción procesal. Significa que por cada unidad de tiempo que demora el proceso, ¿no? Hay un daño que lo asume quien, el demandante o denunciante, el cual no se acaba hasta que sale la sentencia. Pero se va incrementando, se va incrementando. Ese daño es trasladado generalmente al denunciante y entonces provoca incentivos perversos para ser denunciado o demandado hasta que salga la sentencia. Y por el demandante hay mucha subvención de costos del orden jurisdiccional. El juez actualmente hace todo con este chip del juez director del proceso. Impulsa el proceso, admite pruebas cuando las hay, etcétera. Subvenciona costos al demandante. Entonces crea incentivos también para el proceso. O sea, lo que tenemos ahorita crea incentivos para el proceso. Incentivos perversos. Entonces tú tienes que romper esos incentivos justamente para darle racionalidad al proceso y solo utilizarlo cuando sea necesario. Sí, 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 por favor, Farah. En otras palabras, creo que hay que buscar más abogados conciliadores que conflictivos. Y tal vez ahí la invitación justamente en las universidades también, que no se tratan de las especialidades, sino realmente de formar, justo en la intervención anterior de la comunidad legal hacker decían, abogados con sentido común, que es a veces el menos los sentidos que existe formado, pero al mismo tiempo es desde las universidades no solamente quizás enfocarse en el concepto de enseñar la legalidad, sino de, por ejemplo, el espíritu de la conciliación como una herramienta para poder desarrollar. Pero me pongo en un escenario ahorita con ustedes, y siempre en muchos de los foros que he hablado de tecnología, hay esta figura de que sería muy interesante que el Poder Judicial pudiera tener una herramienta, o la Fiscalía pudiera tener una herramienta de juicio previo para que se sepa más o menos cómo son las tendencias en cuanto a que si yo presento este caso, cuál puede ser la posibilidad de respuesta asertiva, negativa, respecto a saber, por ejemplo, o sea, porque es un tema, lo que decía Omar, hay que ver el tema de usaste un término, no era discrecionalidad, sino comentabas de racionalidad, pero esa racionalidad, trasladarlo en temas de alguna herramienta objetiva que pueda alimentar, por ejemplo, resoluciones o dictámenes fiscales que diga, oye, frente a estas características de caso, la probabilidad es que no acepten tu denuncia es tanto, y que el usuario diga previamente, oye, ya, estoy viendo que mi caso no va a tener, no cargo al proceso judicial, y lo mismo quizás en el tema del Poder Judicial. Estoy poniéndome un escenario bastante conceptual, porque mucho se habla a veces de la posibilidad que en otros países existe, básicamente que las resoluciones, hay una data que existe que permite saber las probabilidades de ganar o no ganar el caso. Entonces, ¿creen que eso es factible?
factible hacerlo, digamos, en la actualidad? ¿Eso ayudaría un poco a que el usuario finalmente determine si es que va o no a las instancias correspondientes para poder actuar? Yo considero que los abogados o los colegas tienen que tener en cuenta los acuerdos plenarios, las casaciones, la doctrina, ¿no? Porque, vamos a suponer, una persona X o una persona jurídica X eh, presenta denuncia por tal motivo. Sabe que el superior o sabe que eh, tiene un criterio ya formado que ese caso no va para más. Yo considero de que estaría incrementando la carga si es que presenta por el mismo caso varios recursos de queja, en el caso de superior. En el caso de provincial, es la misma situación, ¿no? Porque en definitiva basta, creo, que con leer un acuerdo plenario, una casación, leer doctrina y que por donde se mire el caso, podríamos decir que ha prescrito, no es delito, es un caso civil, ¿no? Desde mi punto de vista. Uh-huh. A ver, en el sistema anglosajón, y con esto no quiere decir que yo sea pro-gringo, el sistema procesal civil o penal tiene dos momentos, el llamado pretrial y el trial, ¿no? El trial sería la audiencia de pruebas, audiencia de juzgamiento, como quieran decirle, y el pretrial sería una audiencia preliminar. En este pretrial, el juez tiene un gran poder, el tryout. ¿Qué es el tryout? Sería como un rechazo liminar de la demanda, pero no por cuestiones formales, o sea, no por las condiciones materiales ni presupuestos formales, sino porque no hay un caso. ¿Cómo se define que hay un caso o no hay un caso en este sistema? Justamente depende de la cantidad de precedentes, ¿no? Cuando el abogado presenta precedentes, muchos precedentes, son estables, son vinculantes, perdón, no es la palabra vinculante, son estables, están percolados jurídicamente, están vigentes, entonces tengo mucha probabilidad de ganar el caso. Por lo tanto, no voy al pretrial. Entonces, ¿qué prefiero? Mantener mi ventaja material fuera del proceso. Cuando, por el contrario, mis precedentes son muy antiguos, o tengo pocos precedentes, o no son estables, sin que van a cambiar, ¿no? O no, o no han percolado jurídicamente, sí, no son de conocimiento, entonces tengo pocas probabilidades de ganar. Entonces tampoco voy al pretrial. Prefiero mantenerme fuera del proceso y conseguir una solución menos gravosa. ¿Cuándo voy al pretrial? Solo cuando hay 50% de probabilidades y no 50% de probabilidades. Entonces depende de la cantidad de precedentes no coincidentes para el caso. Ahora, hay que tener concepto precedente, ¿no? Yo así soy crítico del concepto precedente que se está desarrollando acá, porque lo que se está desarrollando acá es un precedente conceptual, o sea, un precedente que crea una regla general a través de una corte de vértice o Supremo Tribunal que se aplica a futuros casos. Eso no infla la base legislativa. El verdadero presidente norteamericano es que un caso antecedente que tenga una base analógica, una base fáctica analógica, extraes la regla del caso precedente y la aplicas al caso consecuente. ¿Okay? Mismos hechos, mismo resultado. Y eso es lo que da predictibilidad al caso. ¿Eso tú lo puedes digitalizar? Sí, lo puedes digitalizar. Y es lo que está pasando en Colombia, ¿no? En Colombia se crea el sistema juez inteligente, con el cual te abrevia en segundos justamente la cantidad de presentes sobre la base de hechos analógicos que hay. Eso en verdad trajo el abogado. El precedente en el sistema norteamericano no es para el juez, es para el abogado. Es la herramienta del abogado. Por eso es que en las universidades que enseña la técnica del precedente o cómo encontrar precedentes. No enseñan la teoría jurídica, naturaleza jurídica y tal cosa, sino en el caso busca precedentes, busca precedentes, busca precedentes, busca precedentes. Son tu herramienta. Si solo digitalizas, entonces tienes mayor probabilidad. Y eso limita la discrecionalidad del juez. Hay que recordar que en Estados Unidos el juez es reacio al precedente vinculante. No es que te obliguen, ¿no? Pero ante un razonamiento pragmático, ¿no? Un sentido común, entonces, para alejarme del precedente, tengo que sustentarlo. Es lo que se llama primero el deber de conocimiento y después el deber de motivación. No es que me alejo porque me alejo. Si puedes trasladar eso acá, entonces también le puedes dar racionalidad al proceso. Y otra vez, distribuyes costos, ¿no? No es que todo lo tenga que conocer el juez. También le carga a los abogados, ¿no? Que ellos presenten, sus precedentes a casos que sean analógicos, coincidentes, y entonces exijan la regla anterior. Y el juez solo se podrá apartar, ¿no? En el caso de que sustente, obviamente, por qué piensa distinto. Y entonces le puede dar un cierto grado de previsibilidad. Pero tiene que ver mucho con el tema de la construcción de este razonamiento práctico, ¿no? En lugar de este desarrollo conceptual que se tiene. Y eso ya tenían que verlo en la panel de universidades. Sí, sí, no, es que de por sí, en realidad, ambos temas que estamos comentando, tanto la función fiscal como la función jurisdiccional, bueno, la función judicial que se desarrolla, es el abogado quizás no el abogado, voy a hacer, es la sociedad o el empresariado y la persona la que debe reflexionar
en cuanto a su actuación frente a las instituciones para realmente evitar, pues, quizás el primer problema de decir, oye, no hay justicia en el país, porque es una percepción que mal que bien, o sea, no podemos negarlo. O sea, hay una, lo comentabas tú a nivel de los indicadores, la aprobación que se tiene del Poder Judicial es por la percepción que tiene la sociedad de que el Poder Judicial no cumple su función. Pero claro, o sea, igual pasa con el tema de la fiscalía. No se entiende finalmente que a veces hay un marco de actuación que es lo que la ley le exige y usted no podría irse fuera de la ley así la ley estuviera mal. Porque ya no es un tema, el fiscal no puede ir pues más allá de lo que, más allá que hay componentes de discrecionalidad también, pero entiendo que finalmente es la parte normativa y justo venía a colación lo que conversaba en el primer panel en la mañana, el tema de los entes regulatorios y su función fiscalizadora, que ellos decían, yo no puedo hacer más, o sea, la sociedad no me puede decir a mí por qué soy malo, porque viene desde arriba, la norma viene desde el legislador, el ejecutivo, viene y yo tengo que aplicar. Entiendo que también en el caso del Poder Judicial y la Fiscalía, ustedes finalmente lo que hacen es aplicar lo que la norma indica, así esté bien o esté mal. Bien o mal, digamos, desde el criterio social, desde el criterio de la percepción que tiene la sociedad de decir, oye, pero ¿por qué no? Este ejemplo del robo del monto mínimo del bien para que finalmente pues una persona pueda entrar a un proceso, justamente uno de los panelistas ayer decía, quizás para el legislador pues eso no era mucho, pero para la persona que le costó 2 meses o un año pagar su celular es demasiado. Entonces, es un tema que va más allá de la institución, o sea, realmente donde deberíamos enfocar quizás la percepción es decir, oye, el cambio tiene que estar en la parte normativa o es que hay algo más que se puede hacer desde el rol de ustedes. Bueno, desde el rol del Ministerio Público, considero de que quizás las personas que lo miren de afuera, critiquen al Ministerio Público en el sentido, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han hecho esto? Eso? Y quizás puede salir en la televisión hechos que puedan favorecer a la parte que está denunciando o a la parte denunciada, vamos a suponer. Hecho concreto. Vamos a suponer de que hay una persona que ha cometido un determinado delito. Lo denuncian. Ay, perdón, disculpe. Lo denuncian y Ministerio Público, apertura de investigación, notifica a las partes. ¿Qué ha pasado? A nosotros no solamente nos interesa este momento en que sucedieron los hechos, no. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Y qué pasó después? No es ese momento. Nosotros buscamos quizás cuál ha sido la causa para que se produzca el efecto, ¿no? Son muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta en una investigación. El estado en que se encuentra la persona, ¿no? Les voy a comentar como una anécdota, en el caso que acaba de comentar el colega, el doctor. Son anécdotas que quizás el que le escucha puede ser un son de gracia, ¿no? Pero pasó esto. Por lo general, la que habla ha sido fiscal provincial hasta hace poco, hasta el 17 de diciembre del año pasado. ¿Qué pasaba? Se presentó una denuncia de una persona por violencia familiar, entre comillas, por lesiones, entre comillas. Tomamos las declaraciones. El señor, para nosotros es importante mucho es la inmediación. ¿Cómo se comporta la persona? ¿No? ¿Cómo se comporta la persona, el denunciante, el denunciado? Conversamos y llega el momento en que, por lo general, notificamos a los dos al mismo día. Depende del delito, claro está. Las dos personas, el denunciado y la denunciante. El denunciado se negaba a los hechos por violencia. Y la chica, no, que sí, que tú has hecho esto, que has hecho lo otro, ya. En aquel tiempo, todavía nosotros podíamos llegar a conciliar antes que salieran las modificaciones de la ley de violencia familiar.
Ya señora, mira esto, vamos a aplicar principio de oportunidad, ya está bien. Un buen día, yo no me siento en el despacho, no me sentaba nunca, bueno, hubo un tiempo nomás que me senté en el despacho y después salí, donde estaban todo el personal junto a mesa de parte, junto a la puerta de ingreso de la fiscalía. Y bueno, cuando había oportunidad de atender a los litigantes, yo los atendía directamente, que sí, mira, esta, ya. Recuerdo mucho en una oportunidad, había un montón de gente afuera, ¿qué cosa es lo que pasa? Por ahí una señora había metido su cuerpo a mesa de partes. Doctora, con un depósito judicial. Sí, le digo. De mi esposo, me dice. ¿De su esposo? ¿Cuál caso es? Ese es el caso de fulanito de tal. Y atrás había una señora ya mayor de edad. Apúrate, apúrate. ¿Qué ha pasado? Doctora, me dice, esta es la última cuota del caso este de principio de oportunidad por violencia familiar. Y le digo, ¿y qué hace usted trayéndome el depósito? Se supone que él tiene que traerlo. Lo que pasa es que ha sido detenido. ¿Qué? Pero de verdad, doctora, es mentira, mentira. Lo que pasa es que me pasé, es falso la denuncia. Imagínense ustedes, este señor, por segunda vez, detenido. ¿Por qué? Por la actitud de la esposa. Miren ustedes los problemas que tenemos. Otro problema que nosotros tenemos, ¿qué cosa es? De que hay abogados, hay colegas que presentan denuncia por 10 delitos. Vamos a ver, cualquiera de esos nos puede ligar. Y nosotros decimos, ¿pero por qué los notificamos? A ver, sustente usted por el delito de tal. Se quedan mirando. Por el delito de tal, doctora, sí, no es apropiación ilícita, estafa, pero le digo, o es apropiación ilícita o es estafa, no puede ser los dos juntos. No sé, total, ¿en qué estado? Eso es pérdida de tiempo. Eso es pérdida de tiempo. Pero insisto, no hay forma de sancionar esa conducta, o sea, porque ahí es una infracción evidente. Entonces, el registro, esto lo estoy poniendo como idea, no sé si se habrá pensado en un momento y si esto fuera viable, el tema del registro de denuncias rechazadas por abogado, o sea, o demandas rechazadas por abogado para que al final exista pues un tema de, porque así como se registra la actividad judicial y la actividad fiscal sobre los criterios de evaluación, le ayudaría a ambas entidades el poder tener un registro, porque eso al final es una mala práctica. Y el que lo hace una vez ya lo ha hecho anteriormente. Entonces, no sé, Omar, un poco respondiendo a la pregunta anterior y a esta sugerencia, ¿cómo lo ves tú? Ya, tu pregunta tenía dos matices. Primero, lo que me había quedado en la cabeza, que es la relación entre juez y norma. Yo creo que en este espacio el juez ahora tiene más oportunidades que antes. Ya no es un juez que tiene sobre la cabeza el tema del prevaricato, ¿no? El cual si no aplica la norma, en el caso concreto, te cortan la cabeza, que viene de la época decimonónica del liberalismo. El desarrollo del constitucionalismo, la ponderación, la argumentación jurídica, criterios como el antiformalismo, la flexibilización del proceso, la ecuación al caso concreto, le da mayor oportunidad al juez para dar justicia a un caso, ¿no? Teniendo en consideración que la tutela jurisdiccional es efectiva cuando das una respuesta al caso concreto, y una respuesta que sea fundamental y motivada y que sea susceptible de ser eficaz. ¿No? En ese espacio el juez tiene mayor desarrollo. La ley ya no es dura let's como antes, ¿no? Como ya sabes que es un derecho táctil, o sea, que no hace una metáfora así como una bolsa de plástico que contiene un líquido, el cual yo lo puedo manipular, amoldar de acuerdo a las circunstancias. El problema es que es tan delgado que si lo manipulo mucho se rasga y se esparce, y ese es el límite para el juez, ¿no? Cuando ya se convierte en justiciero, cuando impone sus propios criterios y ya deja de aplicar justicia al caso concreto para imponer volverse en arbitrario. Ese es otro tema. Pero creo que hay más oportunidad en el caso del juez. Claro que hay jueces indolentes, ¿no? Que sobre texto de la norma fría aplican la norma y me olvido del caso. Bueno, ese es un tema. Pero también el compromiso del abogado, ¿no? Que aumenta o reduce el índice de litigiosidad. Y como coincidí con la doctora, también termino con una anécdota. El primer caso que yo llevé, tiernito, recién salió de la facultad, en un estudio de abogados, más o menos grande, fue una señora que le había alquilado un inmueble a una empresa y había dejado de pagar 3 meses. Aparentemente un caso sencillo, ¿no? Desalojo por falta de pago. Pero yo le dije a la señora, porque mi mamá tenía un negocio, le digo, si esta empresa ha dejado de pagar 3 meses, ¿por qué no tiene liquidez? Cuando una empresa no tiene liquidez, lo primero que hace es dejar de pagar alquileres. Después que deja de pagar, personal, y después servicios públicos. Ahí ya está quebrado, ¿no?
Entonces, si no tiene liquidez ahora, no va a pagar nunca, ¿no? Entonces le dije a la señora, no tiene liquidez, no va a pagar. Dele un mes, ¿no? Perdónele la deuda y que se vayan. ¿Por qué? Porque este proceso va a durar, no sé, así sea sumario, puede durar 6 años o 3 años. Y si te devuelven el inmueble, te van a devolver sin ventanas, sin chapas, sin baños, sin cortinas, sin nada. Pero la señora me dice, no, que mi derecho, mi derecho, mi derecho, mi derecho. Sí, tu derecho cuesta, pues. Y cuesta lo que cuesta el proceso, ¿no? Y es más, si quieres embargar, tal vez no tiene cuenta, no tiene liquidez. ¿Qué vas a embargar ahí? No hay nada. La señora a regañadientes aceptó. Hablé por teléfono con la empresa y dije, tenemos este problema, bueno, le damos un mes. La empresa me dijo, no, pues dame un mes, 15 días. Bueno, fui donde la señora. Y un mes, no, otra vez, que mira, que demanda. Le digo, pues señora, 15 días, un mes, pues, nada. Ya, regañadientes aceptó. Pasó el mes, 15 días, y la empresa se fue. Le arregló la casa tan intacta que no tuvo que reinvertir mucho para que regrese al mercado. Entonces, la empresa estaba feliz, la señora estaba feliz, yo estaba feliz. En ese tiempo no existía ley de conciliación, no existía reglamento de conciliación, no había necesidad de hacer una ceremonia de conciliación, ¿no? Todo depende de cómo te comunicas con las partes. Y cuando fui donde mi jefe, a decirle el cito en mi caso, literalmente me tiró un cocacho, porque me dijo, has perdido el cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque enfocan la profesión legal en el litigio, ¿no? Y entonces el nuevo litigante tiene una visión más amplia de los mecanismos de solución de conflictos. Pues algo que se me quedó es, yo creo que se debe enseñar teoría del conflicto ante derecho procesal. Y una vez que tú sabes analizar el conflicto, sabes aplicar la herramienta de gestión más adecuada para cada conflicto, siendo el proceso la última herramienta, o solo cuando va a ser eficaz, ¿no? Habiendo múltiples de herramientas que no solo son la conciliación, puede ser o mediación, o negociación, o combinar formas, dependiendo de cómo tú has estructurado el conflicto. Entonces, ahí hay responsabilidad, universidades, abogados, ¿no? Y también de jueces. Entonces, tenemos un escenario para desarrollarnos, tenemos un escenario para cambiar el chip, tenemos un escenario para cambiar la mentalidad. Entonces, a veces no es todo recursos y plata, sino mentalidad, ¿no? Mentalidad de los participantes en el sistema de administración de justicia. Y me gusta aprovechar esas dos últimas diversiones con experiencias, porque justamente un poco el objetivo de esta mesa de trabajo era poder escuchar la perspectiva de cada una de las instituciones, sobre todo las problemáticas que tienen, porque a veces solamente cada actor ve sus problemas y no ven realmente que a veces cada actor sigue teniendo, los demás actores a quienes quieren invitar a cambiar tienen sus propias problemáticas, entonces a veces hacen un poco una solución un poco más conjunta. Y un punto coincidente con la última participación que ustedes han tenido es realmente entender cuál es la finalidad de la función legal, o sea, del sector, o sea, de hablar de la industria legal, de la profesión legal, es entender realmente que no es el defiéndeme lo que yo digo, o litiga por mí, o ve mi interés, sino es entiende realmente lo que te estoy pidiendo, lo que el ente puede hacer, y encontrar quizás algún, como dices tú, el gestor de conflicto, el gestor de la necesidad, pero para eso pues previamente está en las universidades y quizás justamente después de estas mesas de trabajo nuestra intención es poder proponer algunos cambios estructurales y creo que uno de los temas que viene muy de la mano es justamente en la formación, no tanto en la parte estructural académica de cursos, sino justamente en estos temas, ¿no? Y el abogado que nazca uno con ética, ¿no? O sea, la ética como una constante, pero con congruencia, como decían justamente el panel anterior, ¿no? O sea, de nada vale a la universidad decirle, introduce más cursos de ética. No, no necesito más cursos de ética. Necesito que la ética sea que en cada curso el profesor te vaya metiendo en la cabeza el tema ético, el tema del sentido común, el tema de habilidades como la mediación, que debería ser finalmente quizás un eje transversal, ¿no? Porque finalmente las normas están, pero la idea sería acudir a la función propiamente legal cuando ya realmente no exista otro mecanismo anterior que no sea pues finalmente el tema del litigio o los procesos sancionales al respecto. Una última reflexión que les pediría a ustedes respecto a lo que hemos venido conversando. ¿Hay un divorcio? ¿Sienten que hay un divorcio entre el privado y el público? Y sienten que esto probablemente puede ser una oportunidad de realmente sentar a todos los que componen el sector, porque uno de los temas que nosotros veíamos también como gremio era que nunca antes las empresas del sector se habían buscado sentar para justamente decir, oye, estos son nuestros problemas, ¿correcto? ¿Creen que ayudaría mucho esta integración de todos los actores para agruparse y encontrar una solución macro a los problemas?
¿O sienten que ya existen los mecanismos de integración entre el sector público y el sector privado y la sociedad? Porque no hay que olvidarnos que uno de los que componen el punto importante en el sector son la sociedad, porque son los que requieren de nosotros, la sociedad y las empresas. ¿Sienten que hay espacios para crear estos momentos de conversación y de trabajo conjunto? ¿Qué podrían hacer las instituciones para invitar justamente a estos entes que componen el sector para encontrar un camino? ¿Por dónde creen que deberíamos llevar justamente este trabajo que estamos tratando de impulsar? Considero de que tanto los sectores públicos como privados deberían de comprender cuál es nuestra función. Nosotros, como Ministerio Público, necesitamos concluir con una investigación en el término y la forma de vida y en forma oportuna. ¿Qué pasa si es que nosotros tenemos un caso X y necesitamos cámara de video y la municipalidad X me dice, no tengo o espérate, si ha sido día sábado, espérate hasta el día lunes? ¿Qué hago con mi detenido? ¿Qué pasa si es que una entidad privada no me deja ingresar o no tengo acceso a las cámaras de vigilancia para poder identificar a las personas? ¿Qué pasa? Hace unos años atrás, como anécdota, tuve una intervención por caso de drogas, ¿no? Fue en un terminal terrestre. ¿Y qué pasa? Estuve de turno, el policía me llamó, fuimos al terminal y era un ómnibus de un país X que habían encontrado droga. Y la droga estaba en los servicios higiénicos bien camufladito. La policía me dijo, doctora, cámara de seguridad. La empresa que estaba frente a este terminal terrestre no quería proporcionar la cámara de seguridad. No, que sí. Doctora, por favor, vamos. Señor, por favor. Primero, vigilante. No, no está. Pero por favor, por favor, necesito hablar con tal. No, no está. O sea, es la negativa. Pero gracias a Dios que pudimos conversar con la persona encargada, nos dio las facilidades y pudimos identificar al vehículo donde se trasladó. Entonces, nosotros necesitamos la colaboración de todos para realizar una buena investigación. No solo la policía, sino también nosotros como Ministerio Público. Como les digo, las empresas de telefonía, las empresas bancarias, de repente quizás los bancos que puedan reservar algunas cámaras de video, quizás por un poco más de tiempo, o a veces algunos bancos dicen, ¿no? No tenemos el registro. O primero presenta tu reclamo y después ya veremos. O sea, desde el momento que una persona presenta su reclamo a un banco o a cualquier entidad, se supone de que debería de reservarse esas cámaras para que no me digan después, ya se borró, ¿no? Porque si tenemos en cuenta nosotros, una vez cometido el hecho, la queja, y hasta que nosotros solicitemos las cámaras, ya pasó por lo menos 30 días. Entonces, considero que, por ejemplo, en esos casos, cualquier empresa, ya sea banco, financiera, cualquiera de las empresas privadas, deberían de reservar, una vez recibido el reclamo, deberían de reservar las cámaras, ¿no? Las municipalidades, todos deberíamos de colaborar, ¿no? Porque antes teníamos el problema de que cómo lo identificábamos a las personas, pero ahora tenemos las facilidades de poderlo identificar, tenemos la facilidad de poderlos identificar con las cámaras de video y bueno, para nosotros es muy importante. Perfecto, Fara. Omar. Sí, brevemente. Yo no creo que sea un divorcio entre el sector privado y el sector público. Tal vez una convivencia, ¿no? No afectiva y a veces por conveniencia, que crea hijos que nadie quiere reconocer. Pero el problema es el diseño de las políticas públicas en cuanto al sistema de administración de justicia. El acceso a la justicia está reconocido como un objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? por la ONU y también aquí en el Perú. Pero entonces cuando se diseña una política pública tiene tres fases. Uno, definición del problema.
2, diseño de la política, y 3, desarrollo y ejecución de la política, ¿no? El tema es la definición del problema. La definición del problema, tú tienes que decir qué es lo que tengo y a dónde quiero llegar. Y en esa definición del problema tienen que estar todos los actores involucrados. Si el problema se define así en un ambiente en el cual todos participan, entonces va a ser una visión o del sector privado, o del sector público, o de quién sabe quién. Entonces ahí nace mal la política pública. Una vez que se diseña, ya se da a los organismos encargados, ¿no?, la ejecución. Y luego, cuando se termina de ejecutar política, otra vez tiene que regresar al tema de definición de problemas. Si lo que donde se quería llegar se llegó, no se llegó, y por qué no se llegó. O sea, siempre siempre que tener involucrados todos los actores, privados, públicos, sociedad, etcétera, ¿no? Porque eso es lo más importante. Si tú defines bien el problema, cualquier política no va a funcionar, va a fracasar. Y ahí también tiene que ver con la necesidad de la doctora, ¿no? El sistema articulado que tiene que haber el Estado en todo nivel para la ejecución, en la parte de ejecución, ¿no?, y desarrollo de la política, que no solo corresponde pues al Ministerio Público o al Poder Judicial, sino todo el aparato estatal tiene que estar involucrado, ¿no?, a nivel nacional, regional, local, etcétera, y a su vez articulado con toda la sociedad. Y es ahí donde tú ves el éxito o no ves el éxito de una política pública. Entonces, no son solo leyes, no solo cambiar códigos, sino parte de definición de este problema a nivel macro, que justamente estos ambientes o espacios de conversación generan, ¿no?, ese tipo de insumos. Perfecto. En realidad me queda tantas cosas que querer preguntarles, y yo espero, como les digo, justamente este espacio lo que busca es ese deseo de poder seguir ampliando la conversación interinstitucional, pero no solamente entre entes públicos, como bien manifiestan, sino involucrar a todos los componentes. Justamente hoy estuvimos estos días teniendo a los diversos participantes de los que componen los diversos actores del sector legal. Muchísimas gracias, doctora Fara, muchísimas gracias, doctor Omar, por su participación, y los comprometo a seguir apoyándonos justamente en ampliar la conversación sobre las problemáticas que tenemos como sector, sobre todo aún siendo dos instituciones tan importantes para este proceso que nosotros queremos alcanzar. No, más bien gracias a ti, Wilfredo, gracias a ti, doctora, y gracias a ustedes que me han soportado todas estas cosas que he dicho. Gracias a todos.